mundo, 400 millones de niños están sometidos a diferentes tipos de esclavitud, así lo adelanta la UNICEF. Pero además, el pasado 16 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Esclavitud Infantil. Y esta conmemoración o de este recuerdo o reiteración no se salva a México, sobre todo porque está experimentando diferentes también tipos de esclavitud, nuestras niñas y nuestros niños. Y para hablar de este tema le agradezco mucho al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés. Gracias por estar en contacto de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, Michelle, estoy a tus órdenes. Mucho gusto de saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias, Salvador. Y lo decía antes de la pausa, un tema que no se ha tocado en los debates y no ha sido agenda tampoco de los aspirantes a la presidencia de México en un delito que es grave y que incrementa en todos los estados de la República Mexicana. Bueno, hay que asumir en principio que el referente de niñas, niños y adolescentes debería estar incluido en todas las políticas públicas, no solamente en los debates y nuestras preocupaciones cotidianas. Quiero decirte que en el Consejo Ciudadano que me honro encabezar, recibimos cada año alrededor de 2.400 llamadas relacionadas con trata de personas. Hay 11 modalidades de trata de personas. Hay dos predominantes, las que se refieren a esclavitud o explotación sexual y las que se refieren a explotación laboral o trabajo forzoso. De estas dos y tres modalidades de esclavitud, que es lo que define esencialmente el tema de trata de personas, hay que señalar que debe, creo yo, sostenerse una mirada mucho más enfocada de parte de escuelas, de instituciones de seguridad, de las familias, de organizaciones de la sociedad civil, porque es un fenómeno muy importante. Menciono que 201 reportes tenemos desde el año 2022 a la fecha de víctimas menores precisamente de esta esclavitud de la que estamos hablando. Salvador, o se mantiene esta situación o circunstancia en donde los niños y las niñas inmigrantes y los niños de escasos recursos son las principales víctimas. Bueno, así es. De hecho, el Consejo Ciudadano está por acompañar a Save the Children, que es un organismo que nos hace favor también de integrar el propio Consejo Ciudadano. Su representante, Maripina Menéndez, es, insisto, consejera del propio Consejo Ciudadano y estamos por iniciar una visita al norte del país donde vamos precisamente a observar ese fenómeno que acabas de mencionar, cómo la Sí. niñez que está migrando está siendo afectada y cómo la marginalidad de la cual viene huyendo desde otros países pues se ve trasladada con ellos, junto a ellos y eventualmente acrecentada, sobre todo en ciertas zonas del país que tienen de suyo ciertas debilidades económicas, también pues ciertos problemas estructurales que hacen más vulnerable a las infancias. Así que es un tema muy importante la asociación entre las inercias y los problemas estructurales previos y aquellos que con la migración se ven agravados precisamente en contra de las infancias. Y mencionaba específicamente el tema de niños en situación inmigrante porque pareciera un sector bastante minimizado y vemos la actitud del Instituto Nacional de Migración, vemos que a no todos se les brindan documentos y están empujando a este sector, a esta población a hacer todo tipo de cosas para poder generar recursos, ingresos y entre esos imaginamos esos también. Y perdón que diga imaginar, pero bueno, nos consta periodísticamente que porque ha habido reportes, hemos leído información de que pues están sometidos a explotación de diferente tipo, como ya lo mencionaba usted, sobre todo específicamente los migrantes. Bueno, hay que decir que el problema es extraordinariamente complejo. En este momento ningún país es un modelo de tratamiento a las infancias que se encuentran en riesgos adicionales a los que están establecidos o asociados con la propia migración. Uh -huh. Tuto ha hecho un esfuerzo, pero evidentemente no existe un modelo en el mundo en este momento vigente ante la enorme corriente migratoria que está atestiguando todo el globo. Hay que decir con todo y todo que siguen siendo las niñas más que los niños quienes son Sí. principalmente las víctimas. En el caso de los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano, el 60% de los abusos o de la esclavitud contra niños y niñas es contra precisamente las niñas. Hay que señalar también que la edad, los grupos etarios han venido disminuyendo en términos de que hay cada vez personas más jóvenes, más pequeñas que están siendo motivo de preocupación en el sentido de que son víctimas de esta esclavitud. Y hay que señalar también que sigue existiendo una enorme ventana de oportunidad para que el conjunto de la sociedad genere ideas y propuestas realizables antes que críticas demoledoras a uno u otro segmento para que podamos resolver o acompañar un acercamiento a las soluciones respecto de los problemas que las niñas se enfrentan, en particular también los niños. Si hay algo que caracteriza al Consejo Ciudadano, Salvador, es brindar estas herramientas
de denuncia, preparación y tratamiento de este tipo de temas. Ahora, la pregunta es si hay en México una suficiente red de soporte para estas niñas y niños que tienen que ser separados lamentablemente de sus familias, que es donde se está cometiendo este delito, donde inicia esta cadena de violación a sus derechos. Me encantaría decir que sí, pero me parece que los retos que está planteando la migración se agregan a los retos que ya Ujú. tenían deficiencias estructurales de la atención. Si hay un esfuerzo muy importante del DIF nacional, por supuesto hay organismos de la sociedad civil que están ahí, pero creo yo que todavía es insuficiente. Quiero darte unos datos muy rápido. Sí, Tenemos entre ellos que la explotación de la que son víctimas las niñas y los niños se desarrolla en 32% de los casos dentro de las casas, 21% en la calle, 12.5% en negocios, 10% en un bar, repito, 10% en un bar contra niñas y niños, 7% en un hotel o un motel, 3% en un campo agrícola y prácticamente 2 puntos porcentuales en fábricas. Y estamos hablando de niñas y niños mexicanos y sí. mexicanas, pero también sí, por supuesto, de migrantes. Bien, y bueno, y por parte del Consejo Ciudadano, ¿cuál es la recomendación, Salvador? Siempre aprovecho que lo tengo en la línea o que podemos entrevistar para que la gente tenga en sus manos, donde nos esté escuchando, estas herramientas. ¿Qué debe hacer en caso de detectar un caso o al interior de una familia, posible explotación o que vaya algún niño a estar en un escenario como este? Tenemos un teléfono de atención gratuita que funciona 24/7 todo el año, es el 55 55 33 55 33. Y también ahí aparecen en nuestra página Consejo Ciudadano MX y en todas nuestras redes sociales algunas ideas para identificar a víctimas de trata o víctimas de esta esclavitud infantil que estamos abordando. Por ejemplo, las personas que no aparecen acompañadas en las calles, que son muy pequeñas, entre 7 y 13 años de edad. Sí, También personas niños y niñas que cuando hablan nos dicen historias que carecen de coherencia, o eventualmente muestran en su cuerpo algunas señales de violencia física o que tienen algunas cicatrices no atendidas, por ejemplo, o que no tienen una manera de decirnos si son parte de una familia o no, porque precisamente han sido instruidos para omitir la información si se les pregunta de cierta manera. Frente a todo eso, nosotros les decimos, sí hay un eslabón de ayuda del cual forma parte como una cadena de auxilio el propio Consejo Ciudadano. Ahí sí. estamos en diálogo con el Gabinete de Seguridad que encabeza actualmente Martí Batres, también en relación con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que repito el teléfono, ahí podemos Sí. ayudar, 55 33 55 33, y gestionamos también la línea nacional contra la trata de personas, que es 855 33 000. Pero con el primer número, ahí los atendemos igualmente. Salvador Guerrero Chiprés, gracias como siempre por por visibilizar el problema, por darnos herramientas también y agradecerte esta entrevista. Estaremos en contacto si así nos permites más adelante. Gracias a ti por tu interés. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy buena tarde. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.